pues si van a viajar jueves, viernes, sábado, domingo, en fin. Yo creo que deben saber determinadas cuestiones. Para eso tenemos a la abogada Elena Narváez. Bienvenida al programa. Feliz Lunes Santo. Gracias. Y también a Susana Ranea, que es abogada experta en consumo y que viene directamente desde la Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios de Andalucía, desde Facua. Vamos a ver, lo que tenemos que saber a la hora de hacer un contrato, hemos comprado un viaje y la cosa no es como nos habían planteado. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la precaución, hay que tomarla con carácter previo a que se nos plantee el problema. Es decir, si estamos hablando de un viaje combinado, aquellos que contratamos un conjunto de transporte, de alojamiento, lo primero que debemos tener en cuenta es que el folleto que tiene obligación el minorista, es decir, la agencia de viajes, de entregarnos, tiene un valor que se incluye en el propio contrato y, por lo tanto, lo que venga en ese folleto es de obligado cumplimiento. Y luego el contrato, que tiene que estar por escrito, tiene que contener todas las características esenciales del viaje. Entonces, si se incumplen esas características esenciales que nosotros debemos conservar, nos va a permitir reclamar y siempre recomendamos que se haga por escrito. Por lo tanto, el folleto me parece importante, de vital importancia no perderlo, ¿no? Exacto. O tenerlo siempre, cuando hemos contratado ese viaje, pues tenerlo a mano, ¿no, Elena? Sí, además tenemos que tener muy claro que tiene un contenido contractual. Es decir, como decía Susana, independientemente de que no conste expresamente en lo que es el documento contractual, todos los folletos, todas las publicidad, propaganda de un viaje, como de cualquier otro producto que se ofrezca a un consumidor, tiene contenido contractual, forma parte del contrato. La empresa que lo ofrece, en este caso la transportista, la agencia de viajes, la minorista, está obligada a cumplir en las condiciones no solamente de lo establecido contractualmente, sino también de lo ofrecido en los folletos que se nos dan a los consumidores. A mí me gustaría hablar de tres cosas concretas que podríamos decir que son las que más se dan. Los retrasos, las cancelaciones y luego la pérdida de la maleta, que esto también es una faena y que normalmente no suele compensarte, ¿no? Cuando pierdes la maleta, lo que pagan por día los seguros por lo que se origina, ¿no? O te origina en tus vacaciones, sobre todo si son vacaciones de 4 o 5 días, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, cancelaciones. ¿Qué hay que saber? Cuando se cancela un viaje, cuando lo cancela la agencia, ¿qué tenemos que saber? La agencia tiene que comunicarlo con un mínimo de 10 días de anticipación la cancelación de un viaje, si es un viaje combinado. Luego, si es un transporte, es pues un viaje de avión, si se cancela, tiene determinadas obligaciones respecto a los consumidores y también tiene que avisarlo con suficiente anticipación. En caso de cancelación completa de un viaje, desde luego tiene que devolver el importe y tendría también derecho a obtener una indemnización. Pero los viajes combinados tienen que expresamente notificarlo con suficiente anticipación. Y luego también existe la posibilidad de que sea el consumidor el que cancele el viaje, siempre y cuando esté expresamente previsto en el contrato. Ajá. ¿Y qué pasa si nosotros queremos cancelar ese viaje? Pues tenemos Hay un tanto por ciento que perdemos normalmente del billete, ¿no? Sí, hay un porcentaje que se pierde y luego están no todos los viajes combinados, no todos los vuelos o todo contrato de transporte va a admitir la posibilidad de la cancelación. Por eso es muy importante, con carácter previo a la contratación, como veíamos antes de que se plantee el problema, estar muy informado de si se ofrece la posibilidad de cancelación. Si yo quiero cancelar un viaje o no estoy del todo segura y creo que va a ocurrir algo, en fin, que lo voy a tener que cancelar, ¿qué tipo de contrato es el que debería hacer con la agencia? Con la agencia de viaje, en primer lugar, como ya tenemos el viaje contratado, ver si existe la posibilidad de la cancelación. Y luego hay unos seguros que garantizan la posibilidad de cancelar el viaje con una determinada pérdida. Claro, pero no sé si te va a costar más el collar que el perro. Hombre, se procura que no cuesta mucho en este caso. Bueno, no es especialmente caro, pero depende, es decir, depende también de la situación en este caso, el viajero. Porque si se trata de un viaje de placer, pues pongamos un supuesto muy común, con niños pequeños, ya todos los que tenemos niños sabemos que es muy probable que justamente el día antes el niño se ponga malo. Entonces hay determinadas circunstancias en las que es muy recomendable el haber suscrito este tipo de seguro para precisamente evitar una pérdida superior en los últimos momentos. Es muy interesante. Suele haber, como dice Susana, en los contratos la posibilidad de una cancelación anticipada con una determinada fecha de antelación y si no, los seguros son muy convenientes. Bueno, pues buen apunte, compensaría el seguro. Pues vamos a ver ahora una cosa muy importante, que son los consejos, porque cuando nos ocurre el problema no sabemos si las denuncias tienen un plazo, exactamente no sabemos qué hacer. Yo creo que lo que sería importante ahora mismo es dar consejos muy gráficos. Además, hemos preparado un panel para que vean lo que tenemos que hacer. Ahí está. Consejos a la hora de reclamar por incidencias en un viaje que contratamos. Lo primero sería conservar el billete. Lo segundo, recopilar la documentación de los daños.
reclamar mediante un burofax para que quede por escrito, tomar datos de lo que nos ha pasado, de la incidencia, y después de cabeza a una asociación de consumidores. Elena, paso por paso. Aquí está en letras grandes. Yo creo que es muy gráfico ver lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque, no sé, cuando nos pasa el problema no sabemos por dónde empezar, ¿no? Efectivamente, ese es el problema. Cuando tenemos la situación es difícil. Claro. Efectivamente, el billete es fundamental, su conservación hasta el final y su aportación, en su caso original incluso, a la reclamación que se vaya a efectuar. La documentación de daños es, yo creo que, de las cosas más importantes, aparte de la acreditación del incumplimiento. ¿Por qué? Pues porque la indemnización que vayamos a solicitar, aunque hay indemnizaciones que están legalmente prefijadas, establecidas, pero sí que es verdad que es posible una indemnización añadida. Y ahí los daños, acreditar qué daño se nos ha producido nosotros como viajeros, como consumidores, es muy importante. Es interesante también hacer fotografías, por ejemplo. En el caso del hotel, de la oyente que nos ha llamado anteriormente, pues si hay unos defectos de higiene, cojamos la cámara de fotos, hagamos unas cuantas fotografías, intentemos acreditar ese incumplimiento lo máximo posible, que a veces no es fácil, pero hay circunstancias que sí que son muy sencillas. En los casos en los que, por ejemplo, un retraso nos impide poder alcanzar otro vuelo o nos impide poder disfrutar de días o incluso de horas de nuestras vacaciones, hay una evidente, aparte del daño económico, hay un evidente daño moral, porque estamos no pudiendo cumplir o no pudiendo disfrutar de ese periodo vacacional tan deseado, ¿no? Y todas esas son circunstancias que cuanto más acreditación documental podamos tener, muchísimo mejor. ¿Cuáles serían las reclamaciones más habituales? El día a día de la persona que está en un mostrador de consumo, ¿qué reclama la gente? Nosotros tenemos como mayor índice de reclamación, aunque los incumplimientos de los viajes combinados también tienen reclamación, lo que más se reclama son los problemas relativos al transporte aéreo. Retrasos, cancelaciones, pero sobre todo los retrasos que, como decía Elena, impiden el enlace con otro vuelo, que son los que más perjuicios ocasionan, la pérdida de equipaje, el deterioro, todo lo relativo al transporte aéreo. Y asimismo en los incumplimientos en los viajes combinados, que tiene el problema adicional de que generan también una expectativa, en muchas ocasiones están vinculados a hechos trascendentales o de mucha importancia en el ámbito personal, una luna de miel. Generalmente las bodas, ¿no? Sí, son las lunas de miel. Sí, que se han depositado muchas esperanzas, unas expectativas muy altas y suelen generar, si se produce un incumplimiento, un daño moral grande porque te conserva un recuerdo, bueno, que luego cuando pasan los años es una bonita anécdota, pero en el primer momento... Cuando has perdido la conexión del vuelo que te llevaba hasta el sitio idílico donde lo ibas a celebrar. La verdad es que está claro. Luego, ¿estas denuncias se suelen resolver de forma favorable de cara al usuario o ganan las grandes compañías aéreas? Bueno, para eso estamos nosotras, para evitar que eso suceda y tratamos de que se obtenga la satisfacción lo más posible. Efectivamente depende también de lo que se esté reclamando. Hay determinadas, las compañías aéreas, como decíamos antes, hay determinados incumplimientos que los atienden rápidamente, pero cuando ya empiezan a reclamarse daños y perjuicios de lo que hablamos como un perjuicio moral, la pérdida de días de vacaciones, quizás eso sí va a requerir de más tiempo y de reclamación no solo en mediación, sino también incluso en vía judicial. Como hemos empezado a hablar de compañías aéreas, me viene muy bien preguntaros también el tema de los vuelos de bajo coste. Por ser de bajo coste, conlleva a lo mejor una merma en lo que francamente ofertan o sobre todo en los derechos del consumidor. ¿Disminuyen nuestros derechos por pagar menos? No disminuyen los derechos en sí son los mismos. Lo que sí a lo mejor puede haber es mayor dificultad a la hora de la reclamación, porque a veces se trata de compañías que no tienen una sede física en el mismo aeropuerto y que es difícil contactar con ellas, hacerles la oportuna reclamación. Aunque siempre tenemos la posibilidad de solicitar la hoja de reclamaciones de AENA, ante la que podremos incluso tramitar esa reclamación. Y luego además hay un problema, o los problemas pueden venir sobre todo por los precios, porque a veces los precios no son tan baratos, son a veces engañosos. ¿Por qué? Porque no incluyen tasas, porque no incluyen desplazamientos, lo que aparece a veces se nos vende como algo, un producto extremadamente barato, en ocasiones lo es, pero hay ocasiones en las que no lo es tanto. Entonces lo que debemos tener es mucha información, incluso previamente a adquirir el producto, de cómo tenemos que hacer la oportuna reclamación, dónde nos tendríamos que dirigir en caso de problemas, qué garantías tenemos de poder llevar a buen puerto esa reclamación y cuál va a ser el precio total, el costo total del viaje.
Y luego, ¿qué hay que tener, qué hay que mirar? La letra pequeña, me imagino, sobre todo cuando contratamos este tipo de viaje, ¿no? Un vuelo de bajo coste que se suele hacer de forma generalizada, a lo mejor a través de Internet, ese tipo de cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero y fundamental que debemos tener en cuenta, y que no todas las compañías lo hacen, es que las condiciones generales del contrato de transporte que estamos adquiriendo tienen que aparecer con carácter previo a la contratación. Porque si bien los derechos, como decía Elena, son idénticos, no se puede suponer una rebaja de los derechos del consumidor, lo que sí es cierto es que las condiciones del vuelo sí suelen ser distintas, suelen tener limitado o imposibilitado la posibilidad de cancelación. Entonces eso tenemos que saberlo con carácter previo y hay que estar muy atentos a lo que, como decía Elena, al precio final, al importe completo. ¿Y eso por qué? En muchas ocasiones en las páginas aparecen preseleccionadas opciones de que no tenemos conocimiento, con lo cual nos ofertan un precio y cuando has terminado la contratación está incrementado, pues porque hay un seguro que tú no sabías que estabas contratando. Suele ocurrir siempre. Y entonces elementos que sobre todo con el tema del seguro de viaje. Sí, y te dicen no es obligatorio, pero es que está preseleccionado y no te informan de esas circunstancias. Claro. Entonces eso es fundamental. Y desde Facua venimos mucho tiempo denunciando que se están cobrando suplementos que son de todo punto ilegal, como por ejemplo el suplemento que se aplica por la emisión del billete. Bueno, es que ya es al menos sorprendente, si es que tengo que llevar el billete, ¿cómo no me lo van a emitir y cómo me van a cobrar cuando es obligatorio aportar el billete? A mí me pasó en un aeropuerto una cosa muy curiosa, que es que tardaron como 3 horas en un vuelo transoceánico en traer las maletas, aparte de lo que duraba ya el vuelo, porque en el billete ningún pasajero había pagado el handling. O sea, el momento este donde llevan las maletas del avión a la cinta del aeropuerto. Entonces, bueno, era una estafa como una catedral, ¿no? Claro, pero es que eso, de todo, nadie puede pretender, ningún consumidor va a estar al tanto de su maleta, claro, del avión. Claro. Que eso se supone, yo la entrego y me la tienen que devolver. Pues cosas como esas sí. ocurren. Y esos son realmente abusos y que se cometen con mucha naturalidad y que debemos denunciarlo para evitar que se evidentemente, hay que denunciarlo, hay que denunciar y aquí están nuestras 2 abogadas para hacer valer nuestros derechos. Pero lo más